Y como les decía, vamos a hablar de glaciares. Javier del Valle, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier es doctor en Geografía y profesor del Centro Universitario de la Defensa, un centro adscrito a la Universidad de Zaragoza. Así que, como experto en glaciares, se podría decir, ha venido a intentar aportarnos algo de luz sobre este elemento natural, patrimonio casi natural del Alto Aragón, para ver si están en peligro, si no, cuál es un poco su visión. Porque le decía, esta mañana en Radio Huesca hemos hablado con Fernando Lampre, que es el presidente del Patronato de los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos, y él sí que ha sido bastante pesimista, ha dicho que tienen los días contados. No sé si Javier comparte esa visión. Pues la verdad es que no sabemos si tienen los días contados. Si la evolución que hemos observado en los últimos años continúa, sí que tendrían los días contados, porque en el siglo XX hemos observado una evolución claramente recesiva, es decir, cada vez más pequeños. Que esto se vaya a mantener eternamente o permanentemente hasta su desaparición puede ser. Si ocurre así, tendrían los días contados, pero el clima es muy impredecible y es muy caprichoso. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos teniendo unos años de bastante nieve, eso es bueno para los glaciares, entonces la tendencia puede cambiar, los glaciares pueden estabilizarse o incluso, quién sabe, se podrían comenzar una dinámica, digamos, de crecimiento, no lo sabemos. ¿Los glaciares son testimonio de ese periodo de glaciación? Sí, de ahí surgieron. Sí, bueno, realmente en el Pirineo hemos tenido varios periodos de glaciaciones. El último terminó hace unos 13.000 años aproximadamente y, consecuencia de aquellos grandes glaciares que había en los Pirineos, insisto, muy grandes, quedan lo que tenemos ahora, que son unos glaciares pequeños, de pequeña extensión, pero que son todavía verdaderos glaciares. O sea, insisto que hay algunas personas que les llama heleros. Los heleros son otra cosa, también tenemos heleros, pero hay verdaderos glaciares en nuestro Pirineo y como tales glaciares hay que conocerlos, conservarlos y sobre todo conocer su singularidad, que es una singularidad enorme. ¿Y cuál es esa singularidad? Bueno, pues la singularidad es que son los únicos glaciares que hay en España, en todo el territorio español, y además los glaciares más meridionales, es decir, los situados más al sur del continente europeo, porque en el resto de Europa hay glaciares mucho más grandes, mucho más dinámicos, en los Alpes, en Escandinavia, en Islandia, pero son los que tenemos más al sur, están en latitudes mediterráneas y eso les hace ser realmente singulares y de un gran valor natural. Tenemos en el Pirineo Alto Aragonés el de Laneto, el de Monteperdido. Los de Monteperdido, los de Monteperdido hay dos. Sí. El de uno en Possets, puede ser también. Dos en Possets. Dos en Possets. Sí. Y en los infiernos, en los picos del infierno. Tenemos uno en los picos del infierno y en el macizo de la Maradeta también tenemos dos. Vale. Bueno, realmente, o sea, estaría el de Laneto y otro más, que es como un poco el más conocido, ¿no? El de Laneto es el más conocido por ser el más grande, pero en realidad en el macizo de Laneto tenemos tres. El de Laneto, Barrancs y un tercero, no recuerdo cuál es el nombre del tercero, Laneto, Barrancs y no me acuerdo, pero vamos, hay tres. Los otros dos, aparte del de Laneto, son pequeñitos. Y en la Maradeta tenemos dos, Maradeta Oriental, Maradeta Occidental. Dos también en Monteperdido y dos en el Possets y uno en los picos del infierno. ¿Y cómo han ido evolucionando? Porque es que muchas veces hemos visto fotografías y demás de hace unos años comparándolos con la actualidad y sí que se ve una disminución, especialmente con los últimos 30 años, ¿no? Ha sido... Sí, realmente la evolución ha sido importante hacia la recesión, se han ido haciendo más pequeños. Yo recuerdo, por ejemplo, hay una fotografía de aquí de la Diputación Provincial de Huesca del glaciar de Monteperdido en el que la lengua glacial llega hasta el nivel del Libón de Marboré. No llega al Libón, llega a la altura del Libón de Marboré. Ahora no, ahora la lengua termina mucho más alta, es una lengua que queda cortada, colgada a una altura mucho más elevada que el glaciar que el Libón de Marboré. Entonces, claro, eso es evidente, pero además eso ha ocurrido en todos los glaciares, porque tenemos fotografías hechas a lo largo del siglo XX y en todo se observa una evolución claramente regresiva. Esa evolución regresiva también se observa en el espesor, si comparamos espesores, pero bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que los últimos años, como digo, han sido unos años con bastante nieve, han sido unos años relativamente buenos. De 2 o 3 años de nieve no podemos deducir ninguna conclusión, de 2 o 3 años buenos, pero bueno, hay que ser optimistas en el sentido de que como mínimo ahí están. En otros lugares de España que también había glaciares han desaparecido, en el Pirineo Aragonés todavía los conservamos y podemos disfrutar de ellos, y de cara al futuro lo mínimo que podemos hacer es todo lo posible para intentar conservarlos, y de hecho están conservados como monumento natural, están protegidos. ¿Los glaciares pueden ser un indicador entonces del cambio climático?
Son indicadores del Sí, ¿no? comportamiento del clima, sobre todo en los glaciares pequeños, porque los grandes glaciares tienen un tiempo de respuesta muy larga. Entonces tienen, digamos, que pasar muchos años de unas condiciones climáticas determinadas para que eso se note en los glaciares. Como nuestros glaciares son pequeñitos, ante un calentamiento responden enseguida, o ante unos años de abundante acumulación de nieve también responden enseguida. Por lo tanto, son indicadores del comportamiento climático con un tiempo de respuesta relativamente breve y, por tanto, muy útiles para entender cuál es un poco la dinámica, el funcionamiento del clima. Claro. No sé si paralelamente también podría haber especies afectadas, especies que vivan, ¿no?, que se aprovechen de ese hábitat. Especies de animales y vegetales, digamos, directamente relacionadas con la existencia de glaciares no hay, o no hay de una forma significativa, pero sí que hay especies específicas de la alta montaña, que no viven directamente relacionadas con los glaciares, pero sí que son características de la alta montaña. Yo me imagino que tú vas un poco por la cuestión de la biodiversidad, es decir, cómo una posible pérdida de los glaciares podría afectar a una pérdida de biodiversidad. En principio no hay una relación directa, pero sí que me gustaría aquí comentar otro concepto, que es el concepto de geodiversidad, del que se habla mucho menos que de la biodiversidad. Sí. Una posible pérdida de los glaciares supondría una pérdida paisajística y una pérdida de geodiversidad, porque los glaciares son un elemento geológico de gran interés, de gran singularidad, como decíamos antes, único en España, en el caso de los glaciares alto aragoneses, y por tanto supondría perder un elemento de geodiversidad muy importante. Claro. También valor hidrológico, ¿no? Sí. El que pueden tener como reservas naturales de agua. Sí, sobre todo como reguladores del agua. Claro, reguladores. No hay que verlos como grandes reguladores de agua, porque la cantidad de caudal que realmente obtenemos de los glaciares es pequeña. Sí que es cierto que hay algún río que nace en los glaciares, el caso del Cinca, por ejemplo, que nace en los glaciares de Monte Perdido, o el caso del Garona, que se va por la escorrentía del glaciar de Aneto, pues se va al Garona a través de un trasvase subterráneo natural. Entonces, la cantidad de agua que aportan es relativamente pequeña, son reguladores de los recursos de agua, pero yo no los vería como grandes reguladores hídricos, porque realmente la cantidad de recurso hídrico que regulan es pequeña, es más simbólica que otra cosa, y realmente lo que funciona como un gran regulador de agua pues es el bosque, es la cubierta forestal en buen estado. Eso sí que es un regulador, digamos, más efectivo que los pequeños glaciares que tenemos. Claro. Entonces, Javier, ya para ir terminando, el glaciar más grande que tenemos en el Pirineo sería el del Aneto. Aneto, sí. Y ya contando pues, el Pirineo francés y demás, el Vignemal quizás sería más grande. No sé si hay alguno todavía mayor. Es el de Aneto el más grande. ¿El Aneto es más grande que el del Vignemal? Es más grande, el glaciar de Aneto es el más grande de los Pirineos. O sea, de todos los Pirineos es el del Aneto. Incluyendo francés, español y andorrano. Vale, vale. ¿Y en Europa cuál hay? En Europa el glaciar mayor es el de Bandajokul, que está en Islandia. Es un gran glaciar de cúpula, de casquete, que no tiene nada que ver con nuestros glaciares, ni siquiera con los glaciares de lengua de los Alpes, que son un poquito más conocidos. El mayor, de mayor extensión, es el Bandajokul o Bandajokul, que lo pronuncian ellos, que es una gran superficie, una especie de gran domo, de gran cúpula de hielo, de la cual salen varias lenguas de hielo, algunas de las cuales llegan al mar, y que ocupa una extensión importante, y no tiene nada que ver en cuanto a funcionamiento, dinámica, aspecto, con nuestros glaciares, es completamente diferente. Muy bien. Pues Javier, nos ha gustado mucho tenerle aquí, que nos explique algo más sobre estos elementos de nuestro patrimonio natural. Muchísimas gracias. A vosotros, es un placer hablar de glaciares. Muy bien.